Muy buenas, nos encontramos en la bodega Oliva Rochelle. Este año ya empezó la vendimia, es una vendimia mucho más temprana de lo habitual, aproximadamente unos 10 días antes de lo habitual. Esto es debido a que ha habido una maduración diferente, donde en julio nos ha dado una climatología con más lluvia de lo habitual y el agosto ha sido más caluroso de lo habitual también. El macabeo está prácticamente acabado de fermentar. Vamos a mostrar. Podéis observar, hay mucho carbónico que está en final de fermentación, que está aquí producido mucho carbónico. Nos está dando este año unas notas muy afrutadas, frutas primarias, de toda la manzana, y un muy buen equilibrio entre la acidez y la dulzor. Esto es debido a que la climatología, como antes comentaba, nos está dando sobre todo un estado sanitario perfecto para la uva, tanto en el macabeo como en el charelo. El charelo es otra variedad que utilizamos en el sé para la cava, es nuestra básica. Ya hemos empezado también la cosecha, justo estamos empezando ahora la cosecha de charelo. Tenemos ya un depósito de charelo, pero este depósito es un depósito que está empezando a fermentar, con lo cual lo que nos encontramos es mucha fruta. Nos encontramos que es bosco. Aquí no hay carbónico aún, pues esto es directamente el zumo de la uva, sin fermentación aún. Y aquí lo que vemos es simplemente la fruta directamente, el zumo de uva. La cosecha de charelo nos da una media de grado de 10,8, que es una gradación muy buena para lo que sería la elaboración de cavas. Y bueno, tenemos las dos variedades principales ya en plena cosecha.